También saludo al maestro Jaime Hernández, el querido Jaime, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, orgullosamente amigo de Sin Censura, mi querido Jaime, muy elegante hoy, Jaime. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? Es que tengo frío, tengo frío. ¿Cómo están, queridos amigos? Buongiorno per la mattina. Pues tratando de encontrarle un sentido de balance a la figura de Vargas Llosa, porque si se lo dejamos a Ciro Gómez Leiva y a Enrique Krause, pues casi la gente va a pedir que vuelen las cenizas de Perú a México para homenajearlo, ¿no? Gracias a Javier Macías por los $10 de superchat. Dice, fue un tipo nefasto, narcisista que representaba a los derechistas. Saludos, maestro Paco, dice Javier Macías. Mi querido Jaime, pues es que dejó en más, no vamos muy lejos. ¿Qué decía de Cedillo, Ceci? Creo que es un extracto cortito de las benditas y malditas redes sociales. A ver, ¿qué decía de Cedillo, Mario Vargas Llosa? Cuando el señor Cedillo, aquí presente, de pronto transformó México y lo transformó permitiendo que hubiera elecciones libres en un país donde hacía 80 años no había elecciones libres. Y sin embargo, este fue un hecho. A ver. Transformó México, Cedillo, nos chingó con el Fobaproa, nos chingó nuestros trenes y las matanzas, pero eso no lo veía Vargas Llosa, querido Jaime, solo como ejemplo, otro ejemplo para la mesa. Sí, yo ayer comentaba con mi querido Paco que estaba escuchando a Paco. Es don Severo, juzga con demasiada severidad a Mario Vargas Llosa. Y yo, pues creo que al igual que ocurre con muchos de nosotros, ¿no? Al final de nuestros días, cuando se nos juzgue, ¿qué parte van a recordar, por ejemplo, de Vicente Serrano? ¿Que se agarraba del chongo con Pelón Gómez o que era un excelente periodista? Un excelente periodista, ¿no? ¿Qué parte de la biografía de Paco Cruz van a rescatar? ¿Que era un maltratador de gallos o que era un excelente escritor? Y en mi caso, ¿qué van a decir? Que yo era, ¿qué? Un descocado, un huilo, o que a veces me rebelaba contra las injusticias y le daba la espalda a la gente, no porque sí, sino porque mis convicciones así me lo indicaban, o porque era un tipo que de vez en cuando se ponía bien briago. O sea, un hombre son muchos hombres, un hombre son muchos hombres. Y ciertamente, como dice el maestro Paco, Vargas Llosa era asqueroso en muchos sentidos, de lo más asqueroso. Pero por otro lado, no puedes dejar reconocer la calidad de su trabajo literario. No todo, no todo, sino cuando estamos hablando del Vargas Llosa y de obras como La fiesta del chivo, La tía Julia el escribidor, La guerra del fin del mundo y otras más, porque las últimas fueron francamente muy, bueno, ni siquiera normalitas, ¿no? De hecho, yo creo que el último, la última estocada contra Mario Vargas Llosa se produce cuando él le entrega el borrador de su última obra a Isabel Preisler como un acto de aprobación, pidiendo la aprobación de Isabel Preisler. Fíjate nada más, un Nobel de Literatura pidiendo la aprobación de la maestra del vodevil, como decía el maestro Paco, del mundo de las novelas rosas, de la revista Hola, pidiéndole su aprobación. Y lo humillante fue
que Isabel Preisler le responde, después de leer ese manuscrito, que era una porquería, que no se entendían, no se hilaban las ideas, que estaba hecho todo. Entonces, imagínate nada más, que la mujer de la que estás enamorado, que es una frívola, te diga que tu obra es una basura, a ti que eres el premio Nobel de Literatura, ¿te imaginas la conmoción que causó aquello en Vargas Llosa? Para mí esa fue la estocada final que le asestaron a Vargas Llosa, porque hoy se sabe que Mario Vargas Llosa arrastraba un padecimiento ya de más de 5 años. No se dice qué, pero es casi seguro que era un cáncer incurable. Y entonces, cuando Isabel Preisler le devuelve este manuscrito diciendo que es una basura y le prohíbe regresar a la casa, porque ya no lo aguantaba, no aguantaba sus celos, Isabel estaba harta de ese vejete que era ya Mario Vargas. Vargas Llosa ya no era el galán que era en la década de los 50, ¿no? Era un vejete ya decadente, jodido, con poca salud, que necesitaba que le dieran sus chompitas, que le dieran su cocol por la noche, y la Isabel se iba de noche de picos pardos o a un cóctel, porque ella vivía de eso. Y entonces Isabel Preisler se saltó. Pero que le haya devuelto su último manuscrito diciéndole literal, prácticamente que era una basura, para mí ese fue la estocada final. Y a partir de ahí, Mario Vargas Llosa se fue apagando más y más y más. Se fue a refugiar a su apartamento ahí en la calle de Flora, en Madrid. Y poco después de reunirse con su familia, con su ex esposa, con sus hijos, y después de reflexionar sobre lo que le quedaba de vida, él ya sabía que le quedaba poco de vida. Él decide regresar, replegarse, irónicamente, hacia Perú, donde es un país al que tanto despreció él, un país que no lo merecía desde su punto de vista, y se fue a morir ahí. Pero nos hemos enterado, a juzgar por la reacción de los peruanos, que en su última morada, Vargas Llosa no encontró la redención que esperaba, no encontró el perdón. ¿Por qué? Pues porque le había dado, hace mucho tiempo le había dado la espalda a su patria. Ese señorito del barrio de Miraflores había preferido irse a regodear. Primero se fue a Princeton cuando sufre esa severa derrota y que es incapaz de ganar la presidencia de Estados Unidos, va y se refugia en Princeton y luego se va a España a codearse con la realeza española, lo convierten en marqués. Y el señorito de Miraflores se convierte en marqués de España y se coloca entre los grandes de la realeza española. ¿A qué precio? ¿A qué costo? Yo creo que esa última fase de Mario Vargas Llosa, donde defiende la supuesta transición que empujó Ernesto Zedillo. Yo recuerdo muy bien esa conferencia de Mario Vargas Llosa, diciendo que los mexicanos le debíamos mucho a Ernesto Zedillo, que habíamos sido muy injustos con Ernesto Zedillo, que Ernesto Zedillo tendría que tener una estatua por haber promovido la transición a la democracia, ¿no? Y es cuando te das cuenta, y para mí esto es quizá lo peor de lo que se puede hablar de Vargas Llosa. Se puede reconocer su gran obra, pero al mismo tiempo, yo creo que la peor acusación que se le puede hacer a Vargas Llosa es de deshonestidad intelectual. Para mí es la más grave. Siendo uno de los intelectuales de renombre para The New York Times, para Princeton, para los diarios como El País, ABC, El Mundo, siendo uno de los escritores e intelectuales de altura, que te conviertas en un deshonesto intelectualmente, pues eso ya es lo último, ¿no? Es lo último. Yo creo que Mario Vargas Llosa fue una estrella fulgurante que ascendió, brilló y cayó de forma estrepitosa y se estrelló contra su propia vanidad, contra esta
impostura del señorito de Miraflores que intenta convertirse en miembro de la realeza, conquista a la chica que ya había pasado por otras manos, como Julio Iglesias, Enrique Boyer, y otros, ¿no? Porque ella era de algún modo la mujer que le ofrecía derecho de picaporte para codearse con la socialité española, con la realeza. Pero esta mujer, cuando lo ve que está ya jodido, decadente, pues le dice, ¿sabes qué, chato? Mejor te vas a tu casa porque aquí ya no te aguanto, mi hija Tamara ya te tiene miedo, mejor quedamos así y te me vas. Y por cierto, tu última obra es una basura. Eso es el triste final, pero insisto, a todos nos pasa así. Todos tenemos un momento fulgurante en nuestra biografía y ya cuando somos viejitos, que mejor no nos vean, ¿no? Cómo nos cagamos en los pantalones, cómo decimos tonterías, cómo se nos va la memoria, cómo somos incapaces ya de subir unas escaleras. Es jodido, es duro. Y eso fue el último capítulo de esa estrella fulgurante, esa estrella literaria, le tocó vivir a Isabel Preisler. Y además, joderlo, para mí, insisto, Preisler fue la que le asestó la última estocada a Vargas Llosa. Pues sí, pero hay algunos que queremos poder hacer, tener esos desfiguros por la edad en casa y no en público, como lo vino haciendo por años, en esa deshonestidad intelectual de la que hablas y lo dices muy bien, Jaime, porque él veía su mundo y él asumía su verdad como la verdad. Sí. Y la verdad es que en México el 80% de los mexicanos le ha dado una bofetada de honestidad precisamente a Mario Vargas Llosa, quien fallece, pues, y qué bueno que Ceci me pone esto en pantalla, es el 80% de aprobación a Claudia Sheinbaum y la gran aprobación con la que se fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, y solamente con figuras, miren lo que voy a decir, como Vargas Llosa en la derecha internacional, es que se entiende que a nivel internacional la derecha haya invertido tanto dinero y tantos esfuerzos para posicionarlo de narcopresidente contra Andrés Manuel López Obrador y hoy lo de narcopresidenta contra Claudia Sheinbaum. Y por ahí vaya pensando en quién buscará llenar los zapatos de Mario Vargas Llosa como esa figura intelectual, política, defensora de las libertades, porque la derecha se iba mucho con Vargas Llosa. ¿A quién pondrán en su lugar? Oigan, por cierto, déjenme cerrar antes de ir a la mañanera del pueblo con un tema candente, porque ya salió más de un cantante de narcocorridos a criticar esto de la prohibición de narcocorridos y conciertos de música pesada, de música alterada. El conocido cantante Junior H lamenta y tacha de ridícula la nueva iniciativa de prohibir este género musical que contiene letras violentas o que hagan apología de la violencia. Salió en defensa de los narcocorridos. La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, también se pronunció en este sentido y estoy buscando precisamente el tuit de Luisa María Alcalde. Aquí está, miren, lo acabo de encontrar. En Morena apostamos porque los cambios deben darse a través de la revolución de las conciencias, no por imposición. No se trata de prohibir los narcocorridos, se trata de hacer conciencia del impacto que generan en nuestra sociedad cuando hacen apología de la violencia, de las drogas y del machismo. Nada por la fuerza, todo por la razón. La música regional mexicana tiene un gran poder, tiene un gran potencial transformador. Yo solamente le voy con mucho respeto a decir a la presidenta nacional de Morena que no meta a toda la música regional mexicana en el mismo saco, porque hay música regional muy bonita. Ahí están las canciones. Una de mis favoritas es de Julián Álvarez y no le he escuchado que si las balaceras y que si. Esa es mi opinión. En su concierto, y hace poco fui a un concierto de Julián Álvarez.
o están otros artistas. El que sí dice prohibir los narcocorridos es el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, que dice que mañana mismo firma un decreto. Gobernador morenista, comunicado de la presidenta nacional de Morena, a ver qué pasa, porque también al interior de Morena hay debate. Escuche, vea. Con firmeza se los digo, el miércoles firmaré el decreto y todo espectáculo público que haga apología del delito de la violencia será cancelado, y sí estará prohibido, así como debe ser, ¿sí? Porque tenemos que recuperar la paz, la tranquilidad, y no es posible que estos eventos se quieran presumir como grandes personas a delincuentes. Entonces, en Michoacán tenemos que actuar con decisión, lo vamos a hacer. Ya sé que ya veré a los jueces federales otorgando amparos, ya lo sé, ¿sí? Pero no vamos a promover la violencia, aunque el Poder Judicial Federal esté en favor de la violencia y de los delincuentes, nosotros no. Pues a ver qué dicen en Morena, a ver qué dice la presidenta ante este comunicado de Luisa María Alcalde y estos dichos de gobernadores como Alfredo Ramírez Bedoya. Paco Cruz, escucho tus opiniones en un tema pues muy controversial, polémico. Vicente no debía ser, bueno, primero nada más, rapidísimo, unos segundos. Krause no, es un enano mental. Con todo respeto, no voy a decir lo que yo pienso, bueno, lo que pienso, pero además que desde que salió, por ejemplo, la presidencia imperial, hay análisis sobre eso. Cuando cita a Roberto Blanco Moeno como fuente informativa, un periodista corrupto, un periodista basura, ya sabes qué nivel es Krause. Pero bueno, los narcocorridos, ayer, tú sabes, mucha gente me criticó por mi posición. Yo en eso sí soy duro, cero prohibiciones. Los narcocorridos, como me decían, la literatura también es narca. No, también estoy hablando, de eso hablo. Cuando hablo de narcocultura, es una subcultura dentro de nuestra cultura que se basa en ¿qué? En los valores, prácticas, lenguajes del narcotráfico. Pero la cuestión es, por ejemplo, mira, el gobernador de Michoacán va a acabar con un decreto con la violencia, con toda la subcultura, cuando la venimos arrastrando desde los 40. Pues claro que no. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Luisa María Alcalde con todos sus matices, tienen razón en ese camino. Ayer yo lo dije. Necesitamos, para acabar con la narcocultura que incluye los narcocorridos, la narcoliteratura, la narcoproducción de series, la narcoproducción de telenovelas, se necesita un proceso cultural, un proceso de educación, un proceso de alternativas culturales, un proceso de alternativas de entretenimiento, un proceso de tratar de minimizar el impacto del narcotráfico. Mira, nosotros lo vemos hoy, pero ayer lo decíamos, viene de los 40. O sea, el problema con mucha gente y con muchos políticos como este gobernador de Michoacán, con todo respeto, que lo que dice es una burrada, venimos de una cultura que se creó por décadas. ¿Cómo con un decreto dices, a partir de hoy se prohíben los narcocorridos y se acaba la violencia? No, hombre. Eso es un proceso de educación, de darle a la niñez otros caminos, de darle a la niñez entrada a otro mundo periodístico en este país, porque los niños también ven los medios informativos. Venimos de una especie de desarrollo ya así violentísimo desde los 70. Sí, el narcotráfico no se inventó en los 80 ni en los 70. 1911 se puede rastrear muy bien a este país la cultura la narcocultura, y la podemos rastrear a través de la presidencia de la República. Ya viene en 1932 con Abelardo L. Rodríguez, el primer gran capo de este país, primer narcotraficante codeándose y negociando con los mafiosos de Chicago, de Nueva York, Al Capone, Lucky Luciano. Es decir, la narcocultura
es un proceso que se desarrolla y se va metiendo en nosotros, en la sociedad. ¿Cómo acabas con eso? Con un decreto. No, hombre, hoy vas a prohibir los narcocorridos, mañana la narcoliteratura, pasado vas a prohibir ¿qué? ¿Vas a acabar con eso? Ayer pusimos el ejemplo de la ley Busted, que es la ley de la prohibición en Estados Unidos, que lo que hizo fue promover la creación de pandillas y mafias que eran narcotraficantes, de alcohol ciertamente, pero que se dedicaron después a traficar cocaína, heroína, y que hoy tienen su explosión en 33,000 pandillas en Estados Unidos, que no los vemos o no se atacan, bueno, pues porque ellos son el imperio. Pero somos resultado de todo eso, y eso se acaba con procesos educativos, con procesos formativos nuevos, con procesos complementarios multisectoriales y multifactoriales, y dándole alternativas a las familias. Y lo que es igual de importante, recomponer, retejer el tejido social en este país. Vicente, le corto ahí porque Jaime a mí tiene una opinión importante y nos va a ganar la mañanera. Así es, gracias Paco. Mi querido Jaime, vaya tema, ¿no? Sí, yo coincido con el maestro Paco. El prohibicionismo jamás va a funcionar. Jamás va a funcionar, sobre todo cuando quieres prohibir algo que ya está muy enraizado, que forma parte ya del paisaje, ¿no? Acuérdense que el negocio del narco es tremendamente corrosivo, penetra hasta el tejido social, lo maltrata, lo desfigura, lo corrompe. Por ejemplo, ¿se acuerdan cómo los cárteles colombianos impusieron aquella moda de ponerse tetas? ¿Y se acuerdan de aquella famosa telenovela de Sin tetas no hay paraíso? Para que vean la forma como el narco corrompe, lo trastoca todo. Y para meter reversa y erradicar eso está complicado. En el caso de México, yo voy más allá porque yo le señalaba ayer con Paco que el gobierno de Claudia Sheinbaum, si realmente quiere desaparecer, erradicar los narcocorridos y todo lo que está vinculado a él, como es la violencia, tendría en serio que iniciar un estudio muy en serio, muy profundo, etnográfico, sobre el narcocorrido. Porque, miren, yo comentaba ayer que yo conocí, cuando hacía los recorridos por Estados Unidos y México, conocí a un jefe de operaciones tácticas contra el narcotráfico en El Paso, Texas, se llama Robert Beaumont, y Robert Beaumont se especializó en el estudio de Jesús Malverde, la Santa Muerte y los narcocorridos. Y cuando yo lo entrevisté, dijo, oye, ¿y a ti por qué te interesa esto? Dice, porque ahí justamente están muchas de las respuestas que yo busco para tratar de entender a los narcotraficantes. Los narcotraficantes le rinden culto a un personaje como Jesús Malverde, que tiene esta imagen de ladrón, criminal, pero al mismo tiempo es una especie de Robin Hood, ¿no? De aquella época. ¿Por qué le rinden culto a la Santa Muerte? Porque saben que tienen una vida bastante corta y quieren por lo menos estar bien, en buenos términos con la Santa Muerte. ¿Por qué les gustan los narcocorridos? Porque es a través de los narcocorridos, es la única forma en que van a pasar o van a intentar pasar a ser una leyenda en su corta vida. En fin, pero además yo sostengo que la naturaleza, la psique mexicana es completamente distinta a muchas otras culturas. Yo revelaba, por ejemplo, ayer que yo, por ejemplo, y hay muchos mexicanos que hacemos eso, yo soy casi ateo, soy agnóstico, y a pesar de ello soy un hombre leído, que habla idiomas, que ha vivido en otros países, vaya, puedo considerarme a mí mismo no mejor, no, sino más sofisticado en muchos sentidos, ¿no? Pero, y eso, por ejemplo, no quita para que yo, por ejemplo, de vez en cuando hable con mis muertos, hablo con mi madre, hablo con mi hermanita, que en paz descanse, y les platico con ellas, mamá, me va a pasar esto, manita, me está pasando esto, ¿qué me aconsejas? Échame la mano. Fíjate nada más, ¿eh? Porque eso forma parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, nos viene desde los pueblos originarios, nosotros somos muy espirituales. Entonces,
Ahí están las claves de todo esto. Y por eso creo que el gobierno tiene que acometer un estudio etnográfico muy a fondo para entender la raíz de todo esto, porque a base de prohibir, no lo vas a quitar. Es imposible, es imposible. Que lo intenten, ¿no? Que lo intenten, pero eso de, a mí no me va a temblar la mano para prohibir, no, eso es lo que es más, van a facilitar que este tipo de cosas se vayan a lugares recónditos, oscuros, donde va a ser más violento y donde se va a expandir más pronto. ¿Por qué? Porque se convierte en objeto de culto. Entonces, si quieren, insisto, acometer eso, tendrán que hacer un estudio muy serio porque hay que encontrar dónde están las respuestas y dónde está la solución a ese tema que tiene que ver con pobreza, marginación, exclusión. Todo eso es una sopa detrás de este fenómeno de los narcocorridos. Querido Jaimito, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a las 2 de la tarde a No Apto para Cínicos, a tus redes sociales? A las 7 yo voy a hacer la invitación. A las 7 conéctense en el canal de Norman Pearl con Paco, con Jaime, en una guerra interesante de visiones, de opiniones, de las noticias más importantes. Y es, por decirlo de alguna manera, una lluvia de opiniones y comentarios sobre las noticias más importantes entre Norman Pearl, Paco Cruz y Jaime Hernández. Querido Jaime, ¿por qué no cerramos con la invitación? Efectivamente, nos vemos ahí a las 14 horas con Apto para Cínicos, donde vamos a ver qué nos ofrece el día. Y a las 19 horas, de 19 a 21 horas, con mi querido Norman Pearl y este hombre al que yo admiro y quiero muchísimo, que se llama Paco Cruz, y a ti también te quiero mucho, tú lo sabes, no lo tengo que decir, querido Vicente. Un abrazo a mi querida Ceci, que pobrecita siempre está ahí detrás de los controles. Muévele aquí, quita allá, pobrecita mi Ceci. Le voy a mandar un besito a Ceci. Eso. Ceci, buenos días. Y pues, queridos amigos, ya saben, los quiero muchísimo. @ Jaime Journo o Jaime Journo en lo que era antes Twitter, ahora X. Mi querido Paco, yo sigo invitando a la audiencia a buscar tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y también para que te apoyen en redes sociales. ¿En dónde, Paquito? Yo ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos al rato en la mesa de seguridad con Pepe Reveles, que va a estar ahí, Vicente. Así que nos vemos al rato, no nos despedimos. Claro que sí, te veo al ratito en la mesa con el querido Pepe. Gracias, Jaime. Estamos al pendiente. Cuida a Brian, por favor. Brian Chimalpopoca. Bueno, los queridos Paco Cruz y Jaime Hernández hablando con nosotros sin censura.